Bien gente, antes de comenzar con el capítulo, les quiero pedir una disculpa ya que dejé esta historia por bastante tiempo, pero tuve algunos problemas al escribir este quinto capítulo. Esta es la primera historia que escribo y soy muy inexperto, trato de que lleve la mejor coherencia y tenga una gramática excelente, pero también he de admitir que el capítulo 1 cuide más la gramática que la coherencia y les pido una disculpa si no se entiende bien. Igual he estado aprendiendo de escritura para traerles una buena historia, también comentarles que actualmente también tengo un fanfic de One Piece que estoy escribiendo yo, así que cuenten con que será una historia tan buena como este fic. Sin más que decir me callo y los dejo con el capítulo 5. Goku en High School de XD capítulo 5. ¿A dónde huir cuando no hay cielo? El frío del bosque se había vuelto más agudo. Ya no era la brisa fresca del atardecer que rozaba la piel para dar alivio. Era un viento nocturno, seco, que se colaba entre los árboles antiguos y mordía la humedad que aún le quedaba en el cabello tras salir del lago. Reinaré avanzaba en la penumbra. Sus botas pisaban la hojarasca y las ramas muertas con un sonido crujiente. Cada paso era firme, casi mecánico, pero dentro de su pecho el ritmo era completamente distinto. Su propio corazón le retumbaba en los oídos, latiendo con una fuerza que le resultaba extraña. Hacía mucho tiempo que no sentía su pulso tan desbocado por algo que no fuera el miedo a morir en combate. Esto era distinto. Era pura, absoluta y venenosa frustración. La oscuridad a su alrededor parecía cerrarse, pero ella ni siquiera la notaba. Su mente estaba atrapada en un bucle frenético, reproduciendo las palabras inocentes de la niña una y otra vez, como si fueran navajas cortando lo poco que quedaba de su orgullo. Había sido él. La bilis le subió por la garganta, dejándole un sabor amargo en la boca. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas amenazaron con romper la piel de sus propias palmas. El dolor físico era minúsculo comparado con el ardor de la humillación que ahora la consumía. Meses. Había invertido meses en ese plan. Había soportado la repulsión de fingir ser Yuma a mano. Había tolerado las miradas estúpidas y los balbuceos del chico dragón, sonriendo cuando por dentro solo quería arrancarle la cabeza. Todo estaba calculado. Todo era perfecto. El ritual estaba en marcha y el Duilig de Alin de Asia Argento estaba a punto de ser suyo. El pase directo para dejar de ser una escoria y convertirse en alguien digno de la mirada de Azazel-sama. Y entonces, el vacío. La monja desapareciendo sin dejar rastro de magia. Ahora lo sabía. No fue un fallo del círculo. No fue una intervención divina. Fue un maldito vagabundo. Reinaré se detuvo de golpe en medio del sendero. El viento sopló con más fuerza, agitando las copas de los árboles con un murmullo fantasmagórico. Ella levantó la vista hacia la oscuridad del dosel forestal, respirando agitada, mientras su aliento formaba pequeñas nubes blancas de vapor en el aire helado. Intriga. Esa fue la segunda emoción que le atravesó el pecho, helando su furia. ¿Quién demonios era ese hombre? Su mente analítica, forjada en la crueldad de Grigori, empezó a diseccionarlo. No tenía alas. Su cuerpo no emanaba la densidad asfixiante de un demonio, ni la pureza repulsiva de un ángel. A simple vista, era un don nadie que cocinaba carne desabrida en una casa a punto de derrumbarse. Pero podía volar. Podía moverse a una velocidad tan absurda que ni ella, ni los exorcistas, ni Rias Gremory, una heredera de clase alta, pudieron registrar su presencia en la iglesia. Era un monstruo. Un depredador caminando disfrazado entre corderos, ocultando un poder que no obedecía a ninguna de las leyes que gobernaban las tres facciones. Eso tenía sentido táctico. Los cobardes se esconden. Los verdaderos monstruos simplemente no avisan que lo son. Lo que no tenía sentido, lo que le provocaba un cortocircuito en la cabeza y le oprimía el pecho, era el final de la historia. Reinaré cerró los ojos, sintiendo cómo el viento le golpeaba el rostro. Si él estuvo en la iglesia para arruinar sus planes. Si él fue quien salvó a la monja de sus garras. Entonces, ¿por qué la salvó a ella? Abrió los ojos de golpe. En el mundo real, en el inframundo, en el cielo, las reglas eran inquebrantables. Los débiles eran alimento. Los que fallaban eran descartados. A los enemigos se les aplastaba el cráneo contra el suelo sin piedad. Nadie arriesgaba su vida para sacar del rango de destrucción a la misma persona que, segundos antes, intentaba asesinar a una inocente. Nadie hace algo así gratis. Todo tiene un precio. Todo. ¿Qué quería de ella? ¿Usarla? ¿Venderla? ¿Torturarla cuando estuviera completamente curada? El olor a madera quemada y carne asada comenzó a mezclarse con la humedad del bosque, arrastrado por la brisa.
A lo lejos, el resplandor cálido y anaranjado de la fogata titilaba entre los troncos, marcando el camino hacia la casa en ruinas. Reinaré aflojó los puños poco a poco. Su mirada se volvió gélida, afilada como una cuchilla recién pulida. Ya no iba a esconderse. Ya no iba a pretender que era una invitada invisible. Iba a mirarlo a la cara. Iba a exigirle que dejara caer su estúpida máscara de hombre amable. Volvió a caminar. Un paso. Luego otro. El sonido del bosque quedó ahogado por el latido de su propia decisión. Reinaré cruzó la última línea de árboles. La oscuridad espesa del bosque quedó atrás, reemplazada de golpe por el resplandor anaranjado y oscilante de la fogata. El cambio de temperatura fue inmediato. El calor del fuego chocó contra la piel fría de su rostro y la tela húmeda de su ropa nueva, envolviéndola en una calidez que, en lugar de reconfortarla, la hizo sentir extrañamente expuesta. Las llamas bailaban con lentitud, arrojando sombras largas y deformes contra las paredes carcomidas de la casa abandonada. El aire estaba impregnado con el olor denso de la carne asada y la leña consumiéndose. Era una escena ridículamente pacífica. Absurda. Detrás de ella, el roce de la hierba delató el avance de la niña. Shiori no se detuvo a medir el ambiente ni a analizar la rigidez en la postura de la mujer de cabello negro. Para ella, esa luz en medio de la nada no era un campo de batalla. Era el único lugar seguro que conocía. La niña pasó por un lado de Reinaré, acelerando el paso. Su pequeño cuerpo se movió con una soltura que días atrás habría sido impensable, casi corriendo hacia la figura que aguardaba frente a la fogata. Ahí estaba él. El monstruo. La anomalía que había destrozado sus planes. Sentado sobre un tronco viejo, con la espalda ligeramente encorvada en una postura de relajación total, Goku le daba la vuelta al jabalí ensartado en una rama gruesa. Sus movimientos eran pausados, pacientes. No había tensión en sus hombros. No había instinto asesino irradiando de su cuerpo. Su guardia estaba tan baja que, para cualquier guerrero entrenado, parecía una burla. Al percibir los pasos de la niña, Goku giró el rostro. La luz del fuego iluminó sus facciones, revelando esa sonrisa suya. Amplia. Relajada. Desprovista de cualquier malicia o doble intención. Era la misma expresión despreocupada de siempre, pero ahora, a los ojos de Reinaré, esa sonrisa le parecía la máscara más elaborada y cínica del mundo. Goku levantó una mano, a modo de saludo, sin soltar la rama con la otra. Llegan en el mejor momento, dijo, con esa voz tranquila que parecía no conocer el peso de la guerra ni el sabor de la sangre. La comida ya casi está lista. El olor me estaba volviendo loco. Shiori se detuvo a su lado, devolviéndole una pequeña sonrisa, iluminada por el resplandor de las brasas. El cuadro era perfecto. Demasiado perfecto. Reinaré se quedó de pie en el límite exacto donde la luz de la fogata se encontraba con las sombras del bosque. No avanzó. Sus ojos zafiros se clavaron en él, fríos y calculadores. Observó cómo el hombre le hacía un espacio a la niña cerca del fuego. Ignoraba por completo la tormenta que acababa de desatarse a unos metros de distancia. No sabía que Shiori había hablado. No sabía que su fachada de vagabundo torpe acababa de ser hecha pedazos. O tal vez sí lo sabía. Y simplemente no le importaba. Esa posibilidad, la idea de que a él le resultara tan irrelevante haber alterado el destino de 3 facciones como cocinar un pedazo de carne, hizo que la mandíbula de Reinaré se tensara hasta doler. El silencio se instaló entre ellos, pesado, cargado de una electricidad que solo ella parecía notar. El fuego chisporroteaba, consumiendo la madera reseca y arrojando pequeñas chispas doradas hacia el cielo oscuro. La grasa del jabalí comenzaba a gotear sobre las brasas, levantando un humo espeso y apetitoso que dominaba el claro. Shiori se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, acomodándose en el calor que irradiaba la fogata. Goku le sonrió, dándole la espalda por completo a la mujer que seguía de pie en los límites de la oscuridad. Era una muestra de confianza absoluta. O de una arrogancia suicida. Reinaré, desde las sombras, no lograba decidir cuál de las dos opciones le irritaba más. La niña observó las brasas por un momento, balanceándose ligeramente hacia adelante. Luego, con un movimiento cauteloso, giró el rostro apenas lo suficiente para asegurarse de que Reinaré no estuviera demasiado cerca. Al comprobar la distancia, Shiori se inclinó hacia Goku. Su voz fue un susurro apenas audible, ahogado por el crepitar de la leña y el susurro del viento entre los árboles. Pero para los sentidos agudizados de un ángel caído, no había secretos en ese claro. Reinaré escuchó cada sílaba con una claridad cristalina. Goku,
susurró Shiori, con un tono impregnado de una timidez orgullosa, como quien comparte un pequeño triunfo. Hablé con ella. En el lago. Goku detuvo el giro de la rama. No volteó a mirar a Reinaré, pero su atención se centró por completo en la niña. ¿De verdad? Respondió él en voz baja, con una sonrisa genuina asomándose en sus labios. Eso es genial. Te dije que solo había que tenerle un poco de paciencia. Shiori asintió, apretando un poco más el agarre sobre sus piernas. Incluso me dijo su nombre, añadió la niña, y el orgullo en su voz se volvió un poco más evidente. Se llama Yuma. Yuma-san. En la periferia del fuego, Reinaré contuvo la respiración. El tiempo pareció ralentizarse. Observó la espalda de Goku. Vio cómo sus hombros se inmovilizaron por una fracción de segundo. La sonrisa despreocupada en su rostro vaciló, reemplazada por un parpadeo lento, cargado de una confusión genuina. La mente de Goku viajó de inmediato a la noche en la iglesia. El aire pesado. La energía destructiva formándose en la mano de la chica de cabello carmesí. Y la voz de ella, fría, elegante y letal, pronunciando un nombre completamente distinto antes de sentenciarla a la nada. Reinaré. Ese era el nombre que había escuchado. Estaba seguro. Goku se rascó la mejilla con un dedo, ladeando un poco la cabeza mientras el engranaje de sus pensamientos intentaba unir ambas piezas. ¿Por qué le habría dado un nombre falso a Shiori? ¿Era una costumbre extraña en este mundo? ¿O simplemente no quería decir su nombre real? Fuese lo que fuese, Goku no era de los que escarbaban en los secretos ajenos si no sentía maldad de por medio. Si ella quería llamarse Yuma, para él estaba bien. Su expresión se relajó tan rápido como se había tensado. Ya veo, Yuma, repitió Goku, asintiendo con calma, devolviéndole la sonrisa a la niña. Es un bonito nombre. A unos metros de distancia, la sangre de Reinaré se heló. Él lo sabía. El entendimiento la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Sus ojos se abrieron apenas un milímetro más, clavados en la nuca del guerrero. Si él había estado en la iglesia, oculto en las sombras, observando cada movimiento y arruinando su plan, entonces él había escuchado a Rias Gremory. Él sabía perfectamente quién era ella. Conocía su verdadero nombre. Conocía su rango. Conocía su caída. Y acaba de escucharla mentirle a una niña pequeña. Para alguien que había vivido inmersa en las intrigas y manipulaciones de Grigori, ser descubierta en una mentira significaba entregarle un arma cargada al enemigo. Era una debilidad. Un filo que el otro usaría para chantajearla, someterla o burlarse de ella. Pero Goku no hizo nada de eso. No se giró para desenmascararla. No la miró con superioridad. Simplemente aceptó la mentira con una sonrisa perezosa y volvió a girar la carne sobre el fuego. Esa indiferencia, esa forma tan casual de desechar lo que para ella era un secreto vital, fue la gota que derramó el vaso. No la estaba protegiendo. La estaba ignorando. La estaba tratando como si sus mentiras, sus miedos y su identidad misma no tuvieran el menor peso. El calor de la fogata de pronto se sintió sofocante. Reinaré dio un paso al frente, saliendo definitivamente de las sombras. La confrontación ya no era una opción. Era una necesidad visceral. El crujido de la hierba bajo las botas de Reinaré cesó. Se detuvo a escasos metros de la fogata, justo donde la luz anaranjada iluminaba por completo su rostro. Su postura era rígida, defensiva, pero sus ojos ardían con una intensidad que no intentaba ocultar. ¿Alguna vez me lo ibas a contar? La pregunta cortó el aire cálido del campamento como una hoja de hielo. La voz de Reinaré fue firme, desprovista de cualquier titubeo, pero cargada con el peso de la tormenta que llevaba conteniendo desde el bosque. Goku detuvo el movimiento de sus manos. Parpadeó, genuinamente desconcertado, y giró el rostro para mirarla. El primer impulso del Saiyajin fue preguntar qué le pasaba, pero no hizo falta usar palabras. Sus sentidos, entrenados en incontables campos de batalla, captaron la respuesta antes de que ella diera un paso más. El ki de la mujer frente a él era un caos absoluto. No era un poder abrumador ni una intención asesina calculada. Era una energía errática, afilada y temblorosa, saturada de ira, frustración y una vulnerabilidad desesperada que amenazaba con desbordarse en cualquier segundo. La expresión relajada de Goku se desvaneció. La sonrisa torpe desapareció, dando paso a una seriedad repentina que endureció sus facciones. Sus ojos oscuros perdieron ese brillo despistado y se clavaron en ella con la quietud de una montaña. No era miedo. Un ser con el poder de Reinaré no representaba la más mínima amenaza para alguien que había sobrevivido a Namekusei.
Si ella atacaba, podría neutralizarla en un parpadeo. Pero no quería hacerlo. Goku desvió la mirada una fracción de segundo hacia su derecha. Shiori estaba sentada ahí, congelada, con los ojos muy abiertos, mirando la repentina hostilidad de la mujer con la que apenas empezaba a conectar. La niña acababa de dar un paso enorme para superar los traumas de su pasado. Había empezado a confiar. A sonreír. Si una pelea estallaba ahora mismo, frente al fuego que consideraba su hogar, ese frágil avance se haría pedazos. Goku volvió la vista hacia Reinaré. Su voz, ahora más profunda y controlada, no dejó espacio para bromas. ¿De qué estás hablando? La pesadez de su tono habría hecho retroceder a cualquier demonio de clase baja, pero Reinaré ya había perdido demasiado como para dejarse intimidar. Apretó los dientes, dando un paso más, desafiando el espacio personal del guerrero. Tú sabes perfectamente de qué estoy hablando, escupió ella, con las palabras arrastrándose entre sus labios. La iglesia. El ritual. Tú estuviste ahí. Tú fuiste quien sacó a la monja del círculo. Tú interferiste en mis planes. El silencio que siguió a la acusación fue denso, pesado, ahogando incluso el sonido de la madera crepitando. Reinaré se preparó para la negación. Se preparó para que el hombre revelara su verdadera naturaleza, para que su energía se disparara y el combate fuera inminente. Pero lo que ocurrió la descolocó por completo. Los hombros de Goku, que se habían tensado imperceptiblemente para proteger a Shiori, se aflojaron de golpe. La seriedad marcial que había endurecido su rostro se desmoronó, reemplazada por una exhalación de alivio que sonó absurdamente honesta. Había pensado que Reinaré estaba hablando de algún peligro inminente, de enemigos acercándose en la oscuridad o de una amenaza real. Pero solo era el pasado. Una sonrisa nerviosa, casi avergonzada, se dibujó en los labios del Saiyajin. Levantó una mano cubierta de cicatrices y se rascó la nuca con torpeza, soltando una pequeña risa seca que rompió por completo la tensión guerrera del momento. Ah, murmuró Goku, cerrando un ojo mientras la miraba con una genuina falta de preocupación. Entonces te refieres a eso. El mundo pareció detenerse para Reinaré. ¿Eso? ¿A eso? La mente de la ángel caída sufrió un cortocircuito. La noche en que había sido aplastada, la noche en que su sueño de ser reconocida por Azazel fue pisoteado, la noche en que su orgullo fue arrancado de raíz y su vida fue perdonada por pura lástima, para él, todo ese infierno personal no era más que eso. Un detalle menor. Un pequeño percance sin importancia que apenas merecía una sonrisa de disculpa. Para Goku, minimizar las batallas era natural. Había visto planetas explotar. Pero para Reinaré, esa reacción fue el insulto más destructivo que había recibido en toda su existencia. La chispa de su ira encontró finalmente el oxígeno que necesitaba, y el fuego estalló. ¿Eso? La palabra salió de los labios de Reinaré no como una pregunta, sino como un siseo áspero, estrangulado. Su voz temblaba, pero no por miedo. Era una furia tan densa, tan absoluta, que parecía absorber el oxígeno a su alrededor. La luz de la fogata iluminó el instante exacto en que la compostura del ángel caído se hizo añicos. Un detalle sin importancia. Un pequeño error. La voz de Reinaré comenzó a elevarse, desgarrando la quietud de la noche con un filo desesperado. Lo arruinaste todo. El grito resonó contra los muros de la casa abandonada. Shiori dio un respingo instintivo, encogiéndose en su lugar y abrazando sus rodillas con más fuerza, pero sin apartar la mirada. Reinaré avanzó un paso ciego, señalando el pecho de Goku con un dedo que temblaba incontrolablemente. Sus ojos zafiro, usualmente fríos y calculadores, estaban desorbitados, inyectados en una rabia ciega. «Años», exclamó, con la garganta en carne viva. Años soportando ser tratada como basura, buscando una sola maldita oportunidad para ser vista. Si no hubieras sacado a esa monja del círculo, el poder habría sido mío. Yo habría regresado a Grigori con un trofeo. Azazel-sama habría pronunciado mi nombre con respeto. Ya no sería una escoria prescindible. La voz le falló por un segundo. El aire se le atoró en los pulmones, pero la hemorragia de resentimiento ya no podía detenerse. Pero tuviste que jugar al héroe. Por tu maldita culpa me humillaron frente a esos demonios. Rias Gremory me miró como si yo no valiera nada, me borró como si no fuera nada. Y ahora soy una desertora. Una sombra miserable que tiene que esconderse en unas ruinas, pudriéndose para que los suyos no la encuentren y la asesinen. Mi vida entera se acabó porque no pudiste meterte en tus propios asuntos. El último grito le rasgó la garganta.
La adrenalina que había sostenido su furia se evaporó de golpe, reemplazada por un agotamiento aplastante. Sus piernas perdieron la fuerza. Reinaré se desplomó. Sus rodillas chocaron contra la tierra húmeda y la hierba fría. Apretó los puños contra el suelo, hundiendo los dedos en el barro mientras bajaba la cabeza. Su pecho subía y bajaba con violencia, y entonces, las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza. Eran gotas calientes, amargas, nacidas de una frustración pura y venenosa. Era el llanto agónico de alguien a quien le han arrebatado hasta el derecho de morir con dignidad. Sollozó en voz alta, sin importarle quién la escuchara, rota por completo. Goku dejó la rama ensartada con el jabalí a un lado. Su rostro ya no mostraba seriedad marcial, sino una incomodidad profunda y genuina. Para un hombre que había enfrentado a tiranos galácticos sin pestañear, las lágrimas siempre habían sido un terreno incomprensible. Le desarmaban. No sabía cómo bloquearlas, ni cómo esquivarlas. Se puso de pie despacio, rascándose la nuca, sintiéndose verdaderamente apenado por ver a alguien derrumbarse de esa manera frente a él. Dio un par de pasos hacia ella, moviéndose con una torpeza cautelosa, buscando inútilmente las palabras correctas para calmar una tormenta que no entendía del todo. Oye, de verdad lo siento, empezó Goku, deteniéndose a una distancia prudente. Su tono era suave, desprovisto de cualquier atisbo de burla, lástima o superioridad. No quería que te sintieras así. Pero, piénsalo bien. Lo que estabas haciendo estaba mal. Lastimar a esa chica no te iba a hacer realmente fuerte. Reinaré dejó escapar una risa ahogada y amarga entre sollozos, sin levantar la vista. Sus dedos se aferraron aún más a la tierra. Él no entendía nada. No entendía cómo funcionaba el mundo. Goku, viendo que sus palabras no surtían efecto, recurrió a su lógica de guerrero. En su inocencia más absoluta, intentó ofrecerle el consuelo definitivo. La verdad pragmática que, según su mente, debería hacerle sentir alivio por cómo terminaron las cosas. Se agachó un poco, apoyando los antebrazos en sus rodillas para estar más cerca de su nivel. Además, continuó, con una voz calmada y razonable, no deberías sentirte tan mal por haber perdido tu plan. De todos modos, no hubieras podido ganar. Reinaré se congeló. Su respiración se detuvo a la mitad de un sollozo. El llanto cesó de golpe, cortado por el peso gélido de esas palabras. Esas dos chicas que llegaron después, la pelirroja y su amiga, explicó Goku con total naturalidad, sopesando las energías en su memoria como quien comenta el clima. Su poder era muchísimo más grande que el tuyo. Demasiado. Si te hubieras quedado a pelear con ellas por ese poder, te habrían eliminado en un segundo y no habrías podido defenderte. Así que, supongo que fue mejor que yo te sacara de ahí, ¿no crees? El silencio regresó al campamento. Goku lo dijo desde la honestidad más pura. Sin arrogancia. Sin la más mínima intención de herir. Para él, era un simple análisis de combate. Una prueba de que ella tuvo suerte de no enfrentar un poder que la superaba. Y precisamente por eso, por la brutal sinceridad sin filtros con la que desnudó su debilidad, fue la frase más destructiva que alguien pudo haberle dicho jamás. El silencio que siguió a las palabras de Goku fue absoluto, casi asfixiante. Ni siquiera el viento pareció atreverse a mover las hojas de los árboles. Las lágrimas de Reinaré se detuvieron. El temblor errático de sus hombros desapareció, reemplazado por una rigidez sepulcral. Ahí estaba. La verdad desnuda y aplastante, entregada sin una gota de malicia, pero con el filo de una guillotina. Para él, ella no era una mente maestra a la que había que detener. No era una amenaza digna de ser temida. Era, simplemente, un ser patético que iba a ser aplastado por fuerzas mayores si él no la hubiera quitado del medio por pura lástima. Reinaré se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran mecánicos, pesados. Mantuvo el rostro inclinado hacia el suelo, dejando que su largo cabello negro cayera como una cortina oscura sobre sus facciones, ocultando sus ojos. Sus puños se apretaron a sus costados con tanta fuerza que los nudillos se tornaron blancos. Goku seguía agachado frente a ella, con las manos apoyadas en las rodillas, mirándola con esa misma expresión de incomprensión inocente, esperando quizá que su análisis lógico la hubiera ayudado a sentirse mejor. Fue un movimiento cegador. Nacido puramente del instinto herido. Reinaré levantó el brazo y, con cada gramo de fuerza, frustración, odio y desesperación que le quedaba en el cuerpo, giró el torso y estrelló la palma de su mano contra la mejilla de Goku. El impacto resonó seco y agudo en el claro de la cabaña.
La fuerza detrás del golpe no era suficiente para herir a un Saiyajin, pero Goku estaba con la guardia completamente baja. Agachado, relajado y genuinamente sorprendido por la reacción física a unas palabras que él consideraba reconfortantes, perdió el equilibrio. Su cuerpo se inclinó hacia atrás y terminó cayendo de espaldas sobre la hierba, con los ojos muy abiertos por el desconcierto. Pero Reinaré no se detuvo ahí. Antes de que Goku pudiera siquiera parpadear, ella se arrojó sobre él. Sus rodillas golpearon la tierra a los costados del torso del guerrero, inmovilizándolo a medias. Su cabello oscuro cayó como una cascada alrededor de ambos, bloqueando la luz de la fogata y encerrándolos en una penumbra cargada de histeria. Comenzó a golpearlo. Sus puños cerrados se estrellaron 1, 2, 3 veces contra el pecho de Goku. Para ella, fue como golpear una pared de roca sólida. Cada impacto le enviaba un latigazo de dolor por los brazos, pero no le importó. Quería romper algo. Quería que él sintiera una fracción de la tormenta que la estaba destrozando por dentro. Eso es lo que más me enfurece. Gritó Reinaré. Su voz ya no era humana ni divina. Era el sonido de algo rompiéndose en 1000 pedazos. Que me salvaras. ¿Por qué lo hiciste? Goku no levantó los brazos para cubrirse. No intentó quitársela de encima. Solo yacía allí, con la espalda contra la tierra, observando el rostro descompuesto de la mujer sobre él, recibiendo los golpes fútiles sin mover un solo músculo. Dímelo. Exigió ella, con la voz ahogada en llanto, golpeando su pecho una vez más con un puño tembloroso. ¿Qué quieres de mí? Es un juego. ¿Te gusta verme arrastrarme? ¿Tienes algún motivo retorcido para mantenerme viva y restregarme mi propia debilidad? Nadie salva a un enemigo para nada. Nadie. Sus golpes comenzaron a perder fuerza, volviéndose lentos, torpes, hasta que sus puños simplemente descansaron sobre la camisa gastada del guerrero, mientras ella sollozaba, derrotada, esperando la sentencia. Esperando que el monstruo bajo la máscara sonriente finalmente revelara sus colmillos. Pero los colmillos nunca aparecieron. Goku levantó las manos con una lentitud deliberada. No para atacar, ni para empujarla. Con una suavidad que contrastaba brutalmente con el poder que albergaba en su interior, envolvió las muñecas temblorosas de Reinaré con sus manos anchas y callosas. El tacto fue cálido, firme. Un ancla en medio de su tempestad. Reinaré abrió los ojos, empañados por las lágrimas, y se encontró con la mirada de Goku. Ya no había inocencia despistada en esos ojos oscuros. Tampoco lástima. Había una profundidad antigua, la mirada de un hombre que había visto lo peor del universo y, aún así, había decidido buscar otra cosa. Era una mirada penetrante, seria, que parecía atravesar su piel, su ropa, su aura, y mirar directamente al núcleo de lo que ella era. Te salvé, habló Goku. Su voz era grave, serena, vibrando en el aire quieto de la noche con una convicción absoluta, porque no sentí que fueras verdaderamente malvada. El mundo entero pareció detenerse. El calor de las manos de Goku sobre sus muñecas. La luz oscilante del fuego reflejándose en esos ojos negros insondables. Las palabras. No sentí que fueras verdaderamente malvada. Un recuerdo reciente, casi irreal, cruzó la mente de Reinaré como un relámpago. La voz de Goku, noches atrás, contándole a Shiryu una historia sobre un demonio verde. Un ser nacido para la maldad, un enemigo jurado que había intentado matarlo. Pero al final, no era malo del todo, había dicho. Solo estaba solo. El choque de realidades fue demasiado violento para su mente. Acababa de golpearlo, de gritarle, de intentar encontrar al monstruo egoísta que justificara su propia visión podrida del mundo. Y a cambio, este hombre la desarmaba con la compasión más cruda e irracional que había presenciado en su vida. No pudo soportarlo. Se liberó del agarre de Goku con un tirón brusco, como si el contacto le quemara la piel. Retrocedió deprisa, poniéndose de pie de un salto errático. Su respiración era entrecortada, presa del pánico. No dijo una sola palabra más. No podía. Con un crujido sordo que resonó en el viento, un par de alas negras como el azabache brotaron de su espalda, extendiéndose en toda su envergadura y liberando una lluvia de plumas oscuras que revolotearon a su alrededor. Antes de que Goku o Shiryu pudieran pronunciar sonido alguno, Reinaré flexionó las piernas y se impulsó hacia arriba con una fuerza desesperada. El golpe de aire apagó parte de las brasas de la fogata.
En un abrir y cerrar de ojos, la silueta oscura del ángel caído se perdió en la inmensidad del cielo nocturno, huyendo de la única persona que había mirado su oscuridad y había decidido no condenarla. El viento provocado por el brusco despegue de Reinharé tardó unos segundos en disiparse. Las llamas de la fogata, que habían sido aplastadas contra la leña por la presión del aire, comenzaron a recuperar su fuerza lentamente, arrojando destellos temblorosos sobre el claro. Un par de plumas negras, suaves como la seda pero pesadas por la energía de su dueña, cayeron en espiral hasta posarse sobre la hierba húmeda. Goku seguía en el suelo. Se quedó sentado en la tierra por un momento, mirando el cielo oscuro y vacío por donde la ángel caída había escapado. No había rastro de molestia en su rostro. Solo una quietud reflexiva. Pasó una mano callosa por su mejilla, justo donde el golpe había impactado. No había enrojecimiento, ni calor, ni dolor. Para un cuerpo que había resistido la furia de un emperador galáctico capaz de partir planetas a la mitad, aquel impacto físico no había sido absolutamente nada. Pero Goku era lo suficientemente perceptivo para entender que la verdadera fuerza de esa bofetada no venía del músculo, sino de un alma destrozada. Dejó escapar un suspiro lento y se puso de pie, sacudiéndose el polvo y la tierra de los pantalones con un par de palmadas sordas. Fue entonces cuando sintió la mirada. A unos pasos de distancia, en el límite de la luz del fuego, Shiori seguía de pie, paralizada. La niña miraba el punto exacto en el que Reinharé había estado arrodillada segundos antes. Sus pequeños hombros estaban encogidos casi hasta las orejas, y sus manos aferraban la tela gastada de su vestido rosa con tanta fuerza que sus nudillos temblaban. Cuando Goku giró el rostro hacia ella, Shiori bajó la cabeza de inmediato. Su mentón casi tocó su pecho, como si estuviera esperando un golpe. El silencio entre ambos ya no era el silencio cómodo de la cena. Estaba manchado de culpa. Lo siento. La voz de la niña fue un hilo frágil, apenas un susurro rasposo que amenazaba con romperse. Fue mi culpa. Goku detuvo sus movimientos de inmediato. ¿Tu culpa? Shiori asintió con lentitud, sin atreverse a levantar la vista. Las lágrimas amenazaban con acumularse en sus ojos. En su mundo anterior, en las calles, un error de esa magnitud, hablar de más, provocar la furia de los adultos, se pagaba caro. Muy caro. Yo le dije que usted no era mi papá. Y le conté lo del Ki, y que sabía volar. La niña tragó saliva, apretando los párpados para contener el llanto. Si yo no le hubiera dicho nada de eso, ella no se habría enojado. Yo lo arruiné todo. Lo siento mucho, Goku. El peso de esa confesión era aplastante. Una niña de 5 años se estaba responsabilizando por el colapso mental de un ser milenario. Goku la observó en silencio por un par de segundos. La luz parpadeante del fuego delineaba la extrema fragilidad de su figura. El Saiyajin no sintió lástima. Sintió una profunda necesidad de proteger esa inocencia que el mundo exterior se empeñaba en pisotear. Caminó hacia ella con pasos pausados. No hizo ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó su mano grande y pesada, y la posó con una suavidad absoluta sobre la cabeza de la niña. Shiori dio un pequeño respingo instintivo, pero no se apartó. No tienes por qué pedir perdón, Shiori, dijo Goku. Su voz era un refugio cálido, completamente desprovista de reproche. No arruinaste nada. La niña levantó la vista lentamente, encontrándose con esa sonrisa tranquila que parecía inquebrantable ante cualquier tormenta. La verdad es que, yo ya tenía pensado contárselo tarde o temprano, continuó él, revolviéndole el cabello con una torpeza cariñosa. No me gusta guardarme las cosas. Así que solo me ahorraste el trabajo. Además, ella necesitaba sacar todo eso que llevaba guardado. Estaba muy lastimada por dentro, y a veces, cuando te duele mucho algo, la única forma de que empiece a sanar es gritando y enojándote un poco. Shiori parpadeó, procesando las palabras. La tensión que le agarrotaba el estómago y le cortaba la respiración comenzó a ceder poco a poco. Él no estaba enojado. No iba a castigarla. No la iba a abandonar por haber cometido un error. Goku retiró la mano y señaló con la cabeza hacia la fogata, donde el jabalí seguía soltando un aroma inconfundible. Anda, vamos a comer, dijo, frotándose el estómago con una naturalidad que rompió definitivamente la tensión del ambiente. Si dejamos que esa carne se enfríe después de todo lo que tardé en cazarla y cocinarla, eso sí sería un verdadero desastre. Me muero de hambre. La simpleza de la invitación, la promesa implícita de que la vida seguía su curso a pesar del caos, hizo su trabajo.
Los labios de Shiori temblaron un segundo antes de curvarse en una pequeña, pero sincera sonrisa. Asintió, limpiándose el rabillo del ojo con el dorso de la mano, y caminó detrás del guerrero hacia el calor del fuego. La tormenta había pasado, al menos en ese rincón del bosque. El viento helado de la noche le cortaba el rostro mientras volaba sin rumbo fijo. No había un destino en su mente. Solo la necesidad primitiva, casi animal, de poner distancia entre ella y aquellos ojos oscuros que parecían haberla desnudado por completo. Batió sus alas negras con una violencia desordenada, rompiendo el aire con un sonido sordo, hasta que el cansancio físico y el agotamiento mental le exigieron detenerse. Descendió en picada hacia la ladera de una montaña cercana, aterrizando con pesadez en la entrada de una cueva natural. Sus botas rasparon la piedra húmeda y cubierta de musgo, resbalando apenas un poco antes de encontrar equilibrio. El interior de la caverna era un abismo de penumbra, oliendo a tierra mojada, a encierro y a soledad. Era un lugar lúgubre, frío, carente de cualquier tipo de confort. Exactamente lo que sentía que merecía. Reinaré retrajo sus alas. El esfuerzo la dejó jadeando. Se apoyó contra la pared rocosa de la entrada, deslizando la espalda por la piedra áspera hasta terminar sentada en el suelo frío, abrazando sus rodillas en una postura que, irónicamente, imitaba a la de la niña que acababa de dejar atrás. Levantó la mano derecha. La palma le ardía. Los nudillos le palpitaban. Golpear a aquel hombre había sido como estrellar sus puños contra una montaña de acero macizo. Él ni siquiera había usado magia para defenderse. Su cuerpo, su simple existencia, era una fortaleza inquebrantable. Desde su posición en la boca de la cueva, miró hacia el horizonte oscuro. A varios kilómetros de distancia, por encima de la copa de los árboles, una delgada y tenue columna de humo grisáceo se elevaba hacia la luna, marcando el lugar exacto de la cabaña. Aún podía distinguir la debilísima luz anaranjada filtrándose entre el follaje. Estaba lejos, pero no lo suficiente. Apoyó la nuca contra la piedra helada y cerró los ojos, intentando calmar su respiración, pero el silencio de la cueva solo hizo que las voces en su cabeza gritaran más fuerte. Las revelaciones de Shiori cayeron sobre ella de nuevo, aplastantes y lógicas. Un guerrero que vuela, que domina una energía indetectable, que destruye las reglas de las facciones con la misma naturalidad con la que respira. Y luego, las palabras de él. De todos modos, no hubieras podido ganar. Esa frase le rasgaba el orgullo más que cualquier herida física que los demonios le hubieran infligido. Le dolía precisamente porque era la verdad absoluta. Si Goku no la hubiera sacado de la iglesia, Rias Gremory y Akeno y Mejima la habrían borrado de la existencia. La heredera de la ruina y la sacerdotisa del trueno. Poderes abrumadores, linajes puros, monstruos de la alta nobleza demoníaca. Ella, un simple ángel caído de clase baja, no habría sido más que un insecto aplastado bajo sus botas. Goku no se lo había dicho para burlarse. Se lo había dicho con un pragmatismo asfixiante, esperando que ella viera la lógica y sintiera alivio por no haber muerto. Su inocencia resultaba más letal que la crueldad. Pero lo que verdaderamente la estaba volviendo loca, lo que hacía que un nudo asfixiante se le formara en la garganta y le impidiera tragar, eran sus últimas palabras. El motivo real por el que aquel monstruo vestido de vagabundo había decidido interponerse entre ella y la aniquilación total. Te salvé porque no sentí que fueras verdaderamente malvada. Reinaré abrió los ojos de golpe en la oscuridad de la cueva, sintiendo como una lágrima solitaria traicionaba su compostura y resbalaba por su mejilla fría. ¿Cómo podía decir algo así? Ella había mentido. Había manipulado a un chico idiota, haciéndole creer que lo amaba solo para asesinarlo por la espalda. Había ordenado el secuestro de una monja inocente. La había atado a una cruz y le había arrancado su Sacred Heart mientras la chica gritaba de dolor hasta morir. En los estándares de Grigori, eso era eficiencia. En los estándares humanos, en los estándares de los héroes, eso era maldad pura. Ella era un monstruo. Tenía que serlo. Toda su vida le habían enseñado que la piedad era un defecto, que la debilidad era un pecado capital que se pagaba con la muerte. Había construido su identidad sobre la base de ser una herramienta letal, despiadada, dispuesta a hacer el trabajo sucio que los altos mandos no querían tocar. Y, sin embargo, Goku había mirado a través de toda esa sangre, a través de toda esa arrogancia y crueldad, y había visto otra cosa. Había visto a la misma persona que horas antes, en el lago, había intentado aferrarse a un nombre falso porque el verdadero le pesaba demasiado. Había visto a alguien que estaba aterrada de estar sola, pero más aterrada aún de confiar en alguien. ¿No sabes nada?
susurró Reinaré al vacío de la cueva, con la voz quebrada, aferrándose a sus rodillas con más fuerza. No sabes nada de mí. Pero en el fondo de esa caverna helada, con la mirada fija en el humo lejano de la fogata, Reinaré sabía perfectamente cuál era su mayor terror en ese momento. No le aterraba que Goku fuera un monstruo indetectable. Le aterraba la idea de que él tuviera razón. El ambiente alrededor de la fogata había recuperado su calidez habitual. El fuego devoraba los troncos con un crepitar constante, arrojando una luz anaranjada que mantenía a raya a las sombras del bosque. El olor a carne asada y leña quemada dominaba el claro. Goku y Shiori comían en un silencio que, poco a poco, había dejado de ser tenso para volverse simplemente tranquilo. Goku devoraba su porción con la misma energía de siempre, arrancando grandes trozos de carne del hueso sin preocuparse demasiado por los modales. Shiori comía más despacio, soplando los pedazos calientes antes de llevárselos a la boca. La comida era sencilla, sin condimentos ni preparación elaborada, pero el hambre y el calor del fuego le daban un sabor que ningún banquete de la nobleza podría igualar. Para aligerar el ambiente, Goku había empezado a hablar. Le contó a la niña cómo había encontrado al jabalí escarbando cerca de unos arbustos, cómo tuvo que moverse muy despacio para no asustarlo y cómo lo atrapó de un solo movimiento rápido para que la carne no se estropeara. Shiori lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, dejando que la voz tranquila del Saiyajin borrara los ecos de los gritos que habían resonado en ese mismo lugar minutos atrás. Cuando finalmente terminaron, Goku dejó el hueso limpio a un lado y se dejó caer de espaldas sobre la hierba, soltando un suspiro largo y profundo de pura satisfacción. Levantó ambas manos y se sobó el estómago, que había quedado visiblemente lleno. Ah, eso estuvo increíble, murmuró Goku, cerrando los ojos con una sonrisa de absoluta paz. Creo que comí un poco de más, pero valió la pena. Se quedó así un par de minutos, disfrutando de la digestión y del calor de las brasas. Pero sus sentidos, siempre alerta, notaron un cambio en la energía a su lado. Goku abrió un ojo y giró el rostro. Shiori seguía sentada con las piernas cruzadas. Ya había terminado su comida, pero no compartía su misma relajación. Tenía la mirada clavada en las brasas que morían lentamente en la orilla de la fogata, y sus pequeños dedos jugaban nerviosamente con un hilo suelto de su vestido rosa. Su postura era decaída, ensombrecida por una preocupación genuina. Goku se incorporó despacio, apoyando el peso sobre un codo. ¿Estás preocupada por ella?, preguntó, con un tono suave y directo. La niña parpadeó, sacada de sus pensamientos, y levantó la vista hacia él. No intentó negarlo. Asintió lentamente, apretando los labios antes de hablar. Se fue muy rápido, y no cenó nada, dijo Shiori, con la voz cargada de esa inocencia que el mundo exterior aún no lograba corromper del todo. Además, ya está muy oscuro allá afuera. El bosque es muy grande. ¿Qué tal si tiene frío? ¿O si uno sola ataca mientras está sola? Goku la miró en silencio por un instante. La ternura de la situación era desarmante. Shiori había visto a Reinaré desplegar unas alas negras imponentes, la había visto volar hacia el cielo nocturno y sabía que no era humana. Pero en la mente de una niña de 5 años que empezaba a sanar, Reinaré ya no era un monstruo aterrador. Era simplemente Yuma. Una mujer que se había ido enojada, con el estómago vacío, a un bosque oscuro donde vivían animales salvajes. Goku dejó escapar una risa suave, cálida, que hizo vibrar su pecho. Se sentó por completo y le dedicó a la niña una sonrisa llena de confianza. No te preocupes por ella, Shiori, le aseguró, cruzándose de brazos. Te prometo que está perfectamente bien. La niña ladeó la cabeza, aún no del todo convencida. ¿Y si aparece un oso? Si aparece un oso, el que debería estar preocupado es el oso, respondió Goku con total naturalidad, soltando otra pequeña carcajada. Ella es muy fuerte. Mucho más de lo que parece. Nadie en este bosque podría hacerle daño. Además, necesita un poco de tiempo a solas para pensar. A veces, el silencio es lo único que te ayuda a acomodar las ideas. Shiori procesó la respuesta. La seguridad inquebrantable en la voz de Goku siempre lograba calmarla. Si él decía que Yuma estaba a salvo, entonces era verdad. Suspiró, dejando caer un poco los hombros, aliviada de que el peligro imaginario no fuera real. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez fue arrullador. El cansancio de las emociones vividas durante el día comenzó a pasar factura.
Las llamas de la fogata menguaron, convirtiéndose en un lecho de brasas rojas que emitían un calor adormecedor. Shiori parpadeó varias veces, luchando contra la pesadez de sus propios párpados. Al final, no pudo evitarlo y dejó escapar un bostezo largo, frotándose un ojo con el dorso de la mano. Goku sonrió al verla. Bueno, creo que ya es suficiente por hoy, dijo, poniéndose de pie de un salto ligero. Es hora de dormir. Ha sido un día muy largo para ti. La niña no protestó. Asintió con lentitud, demasiado cansada para oponer resistencia. Goku la guió hacia el interior de la casa en ruinas, donde habían improvisado un lecho con algo de paja seca y un par de mantas viejas pero limpias. Shiori se acomodó con rapidez, envolviéndose en el calor de la tela, y sus ojos se cerraron casi en el mismo instante en que su cabeza tocó el improvisado cojín. Goku se quedó de pie junto a ella un momento, asegurándose de que su respiración se volviera profunda y rítmica. Una vez que la niña estuvo completamente dormida, el Saiyajin se dio la vuelta y salió de nuevo al claro, caminando hacia los restos de la fogata bajo la luz de la luna. Aún quedaba algo por hacer. Goku salió de la casa en ruinas, moviéndose con la agilidad silenciosa de un fantasma para no despertar a la niña. El claro estaba sumido en la penumbra. Las brasas de la fogata agonizaban, emitiendo un resplandor rojo y mortecino que apenas lograba iluminar los restos del jabalí ensartado en la rama. El aire de la montaña había descendido varios grados, volviéndose cortante, cargado con el olor a humedad y a pino nocturno. Se detuvo frente a las cenizas y cerró los ojos por un instante. Dejó que sus sentidos se expandieran más allá del claro, más allá de los árboles y los acantilados. El bosque estaba repleto de pequeñas y vibrantes firmas de vida, búhos, ciervos, pequeños depredadores nocturnos, pero él buscaba una energía en particular. La encontró a unos cuantos kilómetros de distancia, incrustada en la ladera de una formación rocosa. El ki de Reinaré ya no era el torbellino caótico y afilado que había estallado frente a la fogata. Ahora era una flama baja, trémula, casi asfixiada por su propio agotamiento. Estaba quieta. Estaba a salvo. Goku abrió los ojos y dejó escapar un suspiro que se transformó en vapor por el frío. Se agachó junto a los restos de la comida. Con movimientos precisos, cortó los trozos de carne más gruesos y jugosos que quedaban, asegurándose de que aún conservaran algo de calor, y los acomodó sobre un plato improvisado de madera tallada. Luego, tomó una vieja cantimplora y la llenó con agua fresca que había traído del lago. Sosteniendo la cena en una mano, Goku flexionó ligeramente las rodillas. No hubo explosiones de luz, ni auras brillantes, ni estruendos que rompieran la paz del bosque. Con un dominio absoluto sobre su propia energía, se elevó del suelo en el más absoluto silencio, desafiando la gravedad con la naturalidad de quien da un simple paso hacia adelante. Ascendió verticalmente hasta superar la densa copa de los árboles, adentrándose en el cielo nocturno. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada y espectral, revelando un océano interminable de bosque oscuro bajo sus pies. Goku comenzó a volar en línea recta hacia la firma de energía de Reinaré. El viento helado de la altura le golpeaba el rostro y agitaba su ropa gastada, pero él no sentía el frío. Su mente estaba muy lejos de allí. Mientras cruzaba el aire nocturno, las palabras de la ángel caída resonaron de nuevo en su cabeza. Mi vida entera se acabó porque no pudiste meterte en tus propios asuntos. Goku miró el horizonte oscuro, con el rostro serio. ¿Se había equivocado? Él no conocía las reglas de este mundo. No entendía la guerra secreta entre los ángeles, los caídos y los demonios. No sabía qué significaba exactamente Grigori, ni le importaban las jerarquías de poder que Reinaré tanto anhelaba escalar. Él solo era un artista marcial. Un hombre que había visto a sus amigos morir frente a sus ojos, que había sentido la impotencia de no llegar a tiempo, que había presenciado cómo el cielo de un planeta entero se volvía verde por la maldad pura antes de estallar en pedazos. Goku apretó ligeramente el agarre sobre la cantimplora. No. No se había equivocado. Si él hubiera decidido quedarse al margen, si hubiera ignorado los gritos desde las sombras de la iglesia por no meterse en asuntos ajenos, el resultado habría sido una carnicería. Esa chica rubia, Asia, habría sido drenada hasta la muerte sobre una cruz. Y Reinaré, cegada por su ambición, no habría visto venir el ataque de la demonio pelirroja. Habría sido desintegrada en un instante, borrada de la existencia sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. 2 muertes. 2 finales absolutos en una sola noche. Goku no podía aceptar eso. No iba a permitir que nadie muriera frente a él si tenía el poder para evitarlo.
Si el precio por salvar esas vidas era ganarse el odio de Reinaré, que lo considerara un monstruo y que lo golpeara hasta cansarse, era un precio que estaba dispuesto a pagar con gusto. A lo lejos, la silueta escarpada de la montaña comenzó a dibujarse bajo la luz de la luna. Goku redujo su velocidad, descendiendo en un ángulo suave hacia la boca de la caverna donde la ángel caída se había refugiado. No iba a exigirle nada. No iba a pedirle disculpas por haberla salvado. Solo iba a asegurarse de que no pasara hambre. El interior de la cueva era un abismo absoluto. La humedad de la roca calaba hasta los huesos, y el único sonido que acompañaba a Reinaré era el eco de su propia respiración irregular. Llevaba horas sentada en el suelo de piedra, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada perdida en la nada. Sus músculos, tensos por el agotamiento y la tormenta emocional, se sentían como plomo. Entonces, el viento en la entrada cambió. No fue una ráfaga natural. Fue un desplazamiento de aire controlado, el sutil descenso de una masa que aterrizaba sin provocar el más mínimo impacto contra la roca. Los instintos de supervivencia de Reinaré, afilados por siglos de guerra y traición, se encendieron de golpe. La tristeza y la vulnerabilidad se desvanecieron en una fracción de segundo, devoradas por la adrenalina pura. Se puso de pie en un movimiento fluido y letal, pegando la espalda contra la pared de la caverna para fundirse con la oscuridad más profunda. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se clavaron en la boca de la cueva. Ahí estaba él. La silueta ancha y recortada de Goku bloqueó parte de la pálida luz de la luna. Estaba de pie en el umbral, bañado en plata por la espalda, con el rostro oculto en las sombras. No emitía ninguna intención asesina. No irradiaba sed de sangre. Y, sin embargo, para Reinaré, su simple presencia en ese risco remoto era la confirmación de todos sus miedos. La había rastreado. La había acorralado. Venía a terminar lo que empezó, a cobrarse el precio de haberla salvado o a castigarla por haberle levantado la mano. Reinaré apretó los dientes. No iba a morir acobardada en un agujero. Levantó la mano derecha, separando los dedos ligeramente. Partículas de luz dorada comenzaron a congregarse en su palma, arremolinándose en el aire helado, listos para condensarse en una lanza de luz a la más mínima provocación. Su respiración se volvió silenciosa. Sus músculos se tensaron como la cuerda de un arco a punto de romperse. Si él daba un solo paso hacia la oscuridad, ella atacaría a matar. Goku no dio ese paso. Se quedó quieto en el borde de la entrada, con la mirada fija en el interior de la caverna. Sus ojos no podían perforar la oscuridad total de la piedra, pero no lo necesitaba. Podía sentir perfectamente el ki de la mujer, concentrado y afilado, listo para perforarle el pecho. No dijo una sola palabra. No intentó explicarse, ni pronunció ningún sermón sobre la paz o el perdón. Con una lentitud deliberada, demostrando que sus manos no empuñaban ningún arma, Goku flexionó las rodillas hasta quedar en cuclillas. Reinaré contuvo el aliento, con la chispa de luz temblando en su mano, lista para ser arrojada. El sonido de la madera rozando suavemente contra la piedra áspera resonó en la quietud de la cueva, seguido por el leve chapoteo del agua dentro de una cantimplora vieja. Goku dejó ambos objetos en el suelo, justo en la línea donde la luz de la luna terminaba y la oscuridad comenzaba. Se reincorporó despacio, bajando los brazos. Permaneció allí un segundo más, dedicándole una última mirada silenciosa a la negrura de la caverna, como si quisiera asegurarse de que, a pesar del rencor, ella seguiría viva una noche más. Y luego, simplemente se dejó caer hacia atrás, de espaldas al vacío del acantilado. Reinaré parpadeó, desconcertada. La ráfaga de viento que siguió a su despegue revolvió el polvo de la entrada, y en un parpadeo, la silueta del guerrero desapareció, tragada por el cielo nocturno. La cueva volvió a quedar sumida en el más absoluto silencio. La ángel caída no se movió. Se quedó pegada a la pared, con la mano aún en alto y las partículas de luz danzando sobre su piel. Esperó una trampa. Esperó que él regresara por la espalda o que la entrada estallara en pedazos. Pasaron los minutos. El único movimiento en el risco era el de las nubes grises cruzando frente a la luna. Poco a poco, la tensión asesina comenzó a abandonar su cuerpo. Cerró la mano, deshaciendo la magia, y la luz se extinguió, devolviéndola a la penumbra. Con pasos cautelosos, como si caminara sobre cristal molido, Reinaré avanzó hacia la entrada de la cueva. Se detuvo en el límite de la luz lunar y bajó la vista. Ahí, sobre la piedra helada, reposaba un plato de madera tallado a mano. Contenía gruesos cortes de carne de jabalí, aún desprendiendo un hilo de vapor que desafiaba el frío de la montaña. A su lado, la cantimplora de agua descansaba en silencio. Reinaré se quedó mirando la comida.
No había veneno. No había sellos mágicos. No había condiciones ni deudas ocultas. Era solo comida caliente para alguien que había huido con el estómago vacío. El nudo en su garganta regresó, esta vez más apretado, más doloroso. Se dejó caer de rodillas frente al plato, apoyando las manos en la piedra fría. El olor a carne asada llenó sus sentidos, un recordatorio cruel y hermoso de esa fogata, de esa niña inocente y de ese hombre incomprensible. Toda su paranoia, toda su hostilidad y sus muros de hierro se estrellaron contra ese simple plato de madera. En el mundo de Grigori, te daban un arma y te decían a quién matar. En la soledad de esa montaña, el monstruo que arruinó su vida le había traído la cena sin pedir absolutamente nada a cambio. Reinharé inclinó la cabeza, y en la soledad de la cueva, dejó que el silencio la devorara. El tiempo en el bosque no se medía en horas, sino en luz y sombra. Y para Reinharé, atrapada en el vientre de la montaña, los días comenzaron a fundirse en un ciclo interminable de quietud y frío. Había pasado casi una semana desde la noche en que huyó de la fogata. La cueva seguía siendo su único refugio. Salía rara vez, solo bajo el amparo de la noche más oscura o en las primeras luces de la madrugada, cuando la niebla espesa del bosque la ocultaba de cualquier mirada. Volaba en silencio hacia la parte más alejada del lago, se lavaba con rapidez en el agua helada para quitarse el sudor frío de sus propias pesadillas y regresaba a la seguridad de la roca antes de que el sol despuntara por completo. No se había alejado de la montaña. No había intentado contactar a otros caídos, ni buscar información en la ciudad. Estaba paralizada en un limbo extraño, anclada a ese risco por una fuerza que se negaba a admitir. Y esa fuerza, esa extraña gravedad, tenía una rutina inquebrantable. Cada mañana, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido, Reinharé despertaba por el leve sonido del viento siendo desplazado en la entrada de la cueva. Nunca lo veía llegar. Para cuando ella abría los ojos y se asomaba desde la profundidad de la caverna, la silueta de Goku ya había desaparecido en el cielo. Pero en el suelo de piedra, iluminado por la luz del amanecer, siempre encontraba lo mismo. Un plato de madera recién tallado con pescado asado o frutas silvestres, y la cantimplora llena de agua limpia. A su lado, el plato vacío de la noche anterior había desaparecido. Goku nunca fallaba. No importaba si llovía a cántaros y el viento amenazaba con arrancar los árboles de raíz. No importaba si el calor del mediodía sofocaba el bosque. Él aparecía 3 veces al día. Desayuno, comida y cena. Siempre en silencio. Siempre dejándole su espacio. Nunca intentó forzar una conversación, nunca se quedó a esperar a que ella saliera a reclamarle. Desde la seguridad de su encierro, Reinharé comenzó a utilizar sus sentidos agudizados para seguirle el rastro. Al principio, lo hizo por pura paranoia, esperando el momento en que él se cansara de la farsa y revelara su verdadera naturaleza. Pero los días pasaron, y lo único que encontró fue una monotonía exasperantemente pacífica. A lo lejos, podía escuchar el eco sordo de los entrenamientos matutinos de Goku. Golpes secos contra el aire que hacían vibrar ligeramente las hojas de los árboles. Sentía el leve destello de su energía cuando cazaba, moviéndose con una precisión absoluta para no hacer sufrir a los animales. Escuchaba el crepitar de la fogata al mediodía y, sobre todo, escuchaba a Shiori. La risa de la niña se había vuelto más fuerte, más clara. Ya no era el sonido ahogado de alguien que teme ser castigado por existir. Shiori corría por el claro, jugaba cerca del lago mientras Goku lavaba la ropa o pescaba, y sus voces se mezclaban en un eco constante de cotidianidad. Hablaban de cosas simples. El sabor de las bayas, la forma de las nubes, historias sobre lugares que Reinharé no conocía. Cada tarde, después de comer, el bosque se sumía en una calma profunda. Reinharé se sentaba en el borde de la cueva, oculta entre las sombras, observando la delgada columna de humo de la cabaña. Al principio, esa rutina le provocaba una rabia sorda. Le parecía un insulto que el mundo siguiera girando, que ellos pudieran reír y comer mientras su vida entera estaba destrozada. Pero conforme la semana llegaba a su fin, la rabia se evaporó, dejando en su lugar un vacío helado. Goku la estaba curando con la misma constancia con la que ella estaba acostumbrada a destruir. La paranoia se quedó sin combustible. La idea de que todo era una trampa retorcida perdió sentido. Si él quería matarla, ya lo habría hecho. Si quería humillarla, no habría gastado tiempo en cazar para ella 3 veces al día. Él simplemente la estaba cuidando.
Y lo estaba haciendo con una paciencia que la hacía sentir minúscula. Una noche, mientras sostenía el plato de madera con ambas manos, sintiendo el calor de la carne asada filtrándose por sus dedos fríos, Reinaré miró el plato vacío que Goku se llevaría a la mañana siguiente. Sus alas negras se sintieron más pesadas que nunca. El silencio de la cueva, que al principio le había parecido un escudo, ahora se sentía como una tumba. Las barreras se habían roto. El orgullo se había agotado. Reinaré cerró los ojos y supo que no podía seguir huyendo. El aislamiento tiene un peso físico. Reinaré lo descubrió lentamente durante esos días. No era como el encierro táctico antes de una misión, ni como la disciplina marcial de Grigori. El silencio de aquella caverna no era pacífico. Era un parásito que se alimentaba de sus pensamientos, obligándola a escuchar los ecos de una mente que llevaba siglos evadiendo. Sentada en la penumbra, con la espalda apoyada contra la piedra húmeda y rugosa, recordaba con una claridad enfermiza aquella primera noche. Su propia respiración le había parecido un estruendo. Sus nudillos, aún resentidos por el impacto desesperado contra el pecho de Goku, le palpitaban. Había esperado en la oscuridad, con los músculos tensos al punto del desgarro, aguardando la represalia. En su mundo, en el inframundo o en las altas esferas celestiales, agredir a alguien más fuerte era un suicidio instantáneo. Un roce indebido justificaba una mutilación. Un golpe en el rostro exigía la cabeza del agresor. Pero la represalia nunca llegó. Llegó la cena. Reinaré cerró los ojos, recordando el momento en que sus dedos rozaron la madera tibia del plato esa primera madrugada. La confusión la había paralizado. Lo golpeé, se repetía a sí misma una y otra vez, buscando una lógica que no existía en su universo de sangre y jerarquías. Le grité. Lo acusé. Y él me trajo de comer. Esa simple acción había desmantelado su sistema de defensas más rápido que cualquier hechizo de clase suprema. No podía pelear contra alguien que se negaba a devolver el golpe. No podía odiar a un monstruo que la alimentaba en su peor momento. Y entonces, su propia naturaleza se convirtió en su peor tortura. Sus sentidos agudizados de ángel caído, diseñados para detectar emboscadas a kilómetros de distancia, la ataron irremediablemente a la vida que ocurría allá abajo. Atrapada en la oscuridad gélida, donde el único sonido real era el goteo incesante de la condensación contra la roca, Reinaré se volvió una espectadora invisible. Escuchaba el crujir de las ramas cuando Goku caminaba por el bosque. Escuchaba el silbido del aire cortado limpiamente cuando él entrenaba al amanecer. Y, sobre todo, escuchaba el murmullo de la fogata por las noches. Ese sonido la destrozaba. El fuego crepitando a lo lejos era el recordatorio constante de que había luz, de que había calor, y de que ella estaba voluntariamente pudriéndose en el frío. A veces, la voz de Shiori llegaba arrastrada por el viento. Al principio, la niña hablaba en susurros, aún temerosa, aún midiendo sus palabras. Pero con el paso de los días, la risa infantil comenzó a brotar, clara, cristalina y libre de miedo. Escuchar a esa pequeña, una niña que había estado al borde de morir de hambre en las calles, reír con tanta pureza, le provocaba a Reinaré una opresión insoportable en el pecho. Shiori estaba sanando. Goku la estaba arreglando con la misma facilidad con la que reparaba el techo de la cabaña. ¿Por qué ella no podía? Reinaré hundió el rostro entre sus rodillas, abrazándose a sí misma para conservar un poco de calor. El frío de la cueva se había filtrado hasta sus huesos, pero el vacío que sentía en el estómago no se llenaba con la carne asada ni con las frutas que él le dejaba. Era un hambre distinta. Por primera vez en su larga y sangrienta existencia, Reinaré no tenía órdenes que cumplir. No había un objetivo que asesinar. No había un ritual que preparar. Nadie le exigía nada. Estaba absolutamente sola. Y en medio de ese silencio abrumador, libre de las cadenas de sus superiores, Reinaré se dio cuenta con terror de que no sabía quién era. Se sentía como un arma oxidada y arrojada al fondo de un lago, esperando inútilmente que alguien volviera a empuñarla. La memoria es un verdugo implacable cuando no tienes a dónde huir. Acorralada por el silencio de la montaña, la mente de Reinaré comenzó a desenterrar todo aquello que su orgullo había sepultado durante años. Cerró los ojos con fuerza, pero la oscuridad de la cueva solo sirvió de lienzo para proyectar los fríos y calculadores pasillos de Grigori. Recordó las miradas. No las de sus enemigos, sino las de sus propios colegas. Los ángeles caídos de rangos superiores, aquellos con múltiples pares de alas y poderes que hacían temblar la tierra, siempre la miraron como si fuera polvo bajo sus botas. Para la organización, ella nunca fue una guerrera indispensable.
Era un peón. Un número más en las filas de clase baja, enviada a hacer el trabajo sucio, a espiar, a ensuciarse las manos en misiones que a los altos mandos les aburrían o les parecían indignas. Toda su vida había sido una lucha agónica, arrastrándose por las migajas de atención de sus creadores. Azazel-sama. Shema Sai-sama. Nombres que en su cabeza sonaban a divinidad inalcanzable. Sabía perfectamente que el gobernador general de los caídos era un fanático empedernido de los Sacred Gears. Su obsesión por esos artefactos humanos rozaba la locura. Y en esa obsesión, Reinare había visto su única salvación. El Duilig de Alin de la monja no era solo poder curativo. Era su boleto de salida del fango. Si lograba extraerlo y presentarlo ante Azazel, él finalmente la miraría. Pronunciaría su nombre con reconocimiento. La sacaría de la mediocridad aplastante de ser una simple soldado desechable. Por primera vez en su eterna y miserable existencia, tendría valor. Importaría. Pero había fallado. El peso de esa palabra le cayó encima como una losa de granito. Falló. No tenía el Sacred Gear. Su escuadrón estaba muerto o disperso. Había sido humillada por los demonios y, para los ojos de Grigori, ahora no era más que una desertora inútil. Si volvía, la ejecutarían por incompetente. Si se quedaba escondida, la casarían. No tenía nada. No era nadie. Su vida entera, construida sobre la desesperada necesidad de aprobación, se había desmoronado. No había ningún motivo para seguir respirando. Reinare apoyó la frente sobre sus rodillas, sintiendo cómo el vacío amenazaba con tragarla por completo. Estaba lista para dejarse morir en esa cueva. Era lo más lógico. Lo más digno que le quedaba. Y, sin embargo, una voz resonó en la penumbra. Tranquila. Imperturbable. Grave. Te salvé porque no sentí que fueras verdaderamente malvada. Reinare apretó los dientes, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Toda su vida, Grigori le había exigido ser malvada. Le habían enseñado que la crueldad era sinónimo de eficiencia y que la piedad era un defecto que te costaba la cabeza. Había fingido amor para clavar una lanza de luz en el pecho de un joven inocente. Había torturado. Había destruido. Se había forzado a sí misma a ser el monstruo que sus superiores necesitaban que fuera. Pero ese vagabundo, ese guerrero capaz de borrar montañas, la había mirado a los ojos y había visto a través del cuero negro, a través de la sangre y de la mentira, encontrando a alguien que, en el fondo, solo estaba aterrada. Goku le había devuelto la vida no por utilidad, no por intercambio, sino por una bondad que su mundo no sabía procesar. Y luego estaba la niña. La imagen de Shiori en el lago apareció en su mente, disipando las sombras de Grigori. Recordó sus ojos grandes y curiosos, desprovistos del odio y el prejuicio que los demonios y los exorcistas le escupían a diario. Entonces, ¿está bien si te llamo Yuma-san? La inocencia pura de esa pregunta la golpeó con más fuerza que cualquier hechizo. Una niña humana, a quien ella fácilmente podría haber aplastado con un solo dedo, le había ofrecido el único acto de aceptación genuina que había recibido jamás. Shiori no quería usarla. No quería ordenarle nada. Solo quería saber cómo llamarla para poder sonreírle. Por buscar la grandeza en los cielos de Grigori, había perdido todo. Pero aquí, en el polvo y la miseria de unas ruinas, un guerrero y una niña rota le habían ofrecido un lugar junto al fuego. Reinare levantó el rostro lentamente en la oscuridad de la cueva. El frío de la montaña seguía calando sus huesos, pero la escarcha que cubría su voluntad comenzaba a resquebrajarse. Fin del capítulo.